cuento. Pues con los datos que podemos tener de una muestra rápida, varios datos, se sabe que, o vimos que el valor más chico era 1.55 y el más grande era 1.87. Pues nuestro rango es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, resolviendo la resta de 1.87 menos 1.55 sale 0.32. Anteriormente habíamos calculado cuántas clases iban a ser. También se puede saber con las iniciales de número de clases. Son 5 clases, se calculó por Sturges y se calculó también por la raíz cuadrada de n. Eran aproximadamente, bueno, eran como 22 datos, de los cuales todos redondeaban a 5 por varios métodos que se hizo, y entonces el número de clases son 5. Por lo que en el momento de querer nosotros saber el límite inferior, eso nos referimos al límite inferior de la primera clase. Son 5 clases, entonces pues cada clase va a llevar desde una cifra hasta otra, pero hay que saber dónde va a empezar, que eso es lo que sería el límite inferior, dónde va a empezar la primera clase. Entonces, para el límite inferior hacemos el valor mínimo menos el 10% del rango entre 2. Pues nuestro valor mínimo dijimos que era 1.55. Aquí vemos entonces en el límite inferior menos el 10% del rango entre 2, que ya habíamos visto que el rango es 0.32. Al sacarle su 10% es como recorrerle el punto decimal una ocasión hacia la izquierda, bien, o también lo puedes saber si multiplicas el rango por 0.10. Entonces, al resolver el 10% del rango entre 2, que es 0.032 entre 2, pues eso da 0.016. A 1.55 le restamos 0.016 y nos da 1.534. Bueno, ahí es donde va a empezar la primera clase, el límite inferior. ¿Cuánto va a medir cada clase? Eso es el tamaño de la clase o el ancho de la clase. Bueno, ¿cuánto va a medir? Para ello usamos el rango más el 10% del rango entre el número de clases. Mucho cuidado porque si tú lo metes así en la calculadora, lo que va a pasar es que te va a poner primero la división. Necesitas, si lo vas a meter directo en la calculadora, sí necesitas llevar los paréntesis, que si no se los pones, te daría primero la división y eso ya estaría mal. Entonces, ahí lo que se ocupa es que primero se resuelva la suma, también si lo quieres hacer por partes está bien, que al rango que es 0.32 le sumas el 10% del rango que anteriormente ya lo habíamos calculado, que es 0.032. Esa suma pues da 0.352 y luego se divide entre el número de clases, que lo habíamos visto, son 5 clases, entonces el resultado es 0.0704, de tal manera que para que sepas cuánto va a ser de la primera clase, bueno, la primera clase va a ir de 1.534 a 1.6044. Y entonces, a la segunda clase que va a acabar en este número, perdón, va a empezar en este número, la segunda clase, hay que sumarle también el tamaño. Le vamos a sumar 0.0704 y eso es lo que va a ir incrementando. Entonces, se supone que cada que tú incrementes, cada que tú aumentes una cifra, vas a ir incrementando esta cantidad de tal manera que cuando lo hagas 5 veces, porque eso es el número de clases que hay en este ejemplo, pues la última cantidad del límite superior tiene que ser mayor que la cifra más grande, que en este caso es 1.87. Bien, entonces, pues vamos a continuar con la tablita para poder hacer todas las clases. Hablando un poco de las clases, pues establece una tablita para las 5 clases y como se comentó,
La primera clase empieza en 1.534. Aquí lo importante que podemos ver es que nuestras clases van a comenzar con un corchete y entonces van a terminar con un paréntesis. De tal manera que al momento de finalizar, el paréntesis significa que no incluye a esa cantidad. Por eso, cuando tú empiezas la siguiente clase, la empiezas con corchete, porque si te das cuenta, esta cantidad se repite aquí y acá. Y es un ejemplo, no tenemos en este caso, no tenemos números que coincidan con este de 1.6044, pero si lo tuviéramos, entonces pensaríamos, ¿y ese número de 1.6044, a dónde lo voy a meter? Está aquí y está acá. ¿En qué clase va a ir al momento de calcular la frecuencia? Y es que la frecuencia significa cuántos datos están en este intervalo. Entonces, cuando tú calcules la frecuencia, estarías diciendo, a ver, en este intervalo está el 1.55, está el 1.56, está el 1.58, está el 1.59 y está el 1.60 también. Pero si tuvieras, no sé, una estatura todavía más exacta, más exacta, y que esa estatura fuera 1.6044. Entonces ahí entraría la duda. ¿Dónde voy a meter a 1.6044? ¿Aquí o acá? Ah, bueno, pues resulta que entraría en la segunda clase. ¿Por qué? Pues porque el paréntesis significa pues que no lo incluye, mientras que el corchete significa que ahí sí lo incluye. De tal manera, pues que el incremento que estábamos diciendo que hay es de 0. Vamos a poner aquí otra vez el ancho de clase, el tamaño de clase, era de 0.0704 y eso es lo que hay que sumar para irla llenando. Entonces ahora tú harías 1.6044 más 0.0704 y eso es 1.6748. Este cierra con paréntesis y entonces acá con corchete este se repite. Y ahora vuelves a sumarle a ese. Ahí le puedes hacer como en la calcu, que le pones solamente el botón de más y entonces ya se convierte en el anterior o la respuesta y le sumas la misma cantidad A más 0.0704 y ya sale 1.7452. Y este se repite acá, ahora con corchete 1.7452 y le vuelves a sumar la misma cantidad más 0.0704, 1.8156, cierra con paréntesis, abre con corchete 1.8156 más 0.0704, 1.886. Ahí sí le puedes cerrar con el corchete por si la última cifra es esta, para que la incluya. Entonces, si te das cuenta, la estatura más larga era la de 1.87 y sí la contempla. Muy bien, entonces ahí podemos saber cómo hacer las clases.